Hola, Hola, bueno, yo, a Carolina obviamente todo el mundo la conoce. Aquí el desconocido soy yo. entonces te presento yo a ti. Sí, sí, yo luego hablo de tu libro, que igual es raro decir como que te estuviera presentando a ti, porque bueno, hay que ver si tu libro eres tú, pero, Podemos hablar de eso también. pero tú puedes presentarme a mí y yo presento el libro. Eso. ¿Quieres? Sí, Bueno, pues sería chévere. este es Simón Villegas, un medellinense de veintitantos años, 23. filo- pero bueno, dejémoslo en veintitantos para poner algún misterio. Es filósofo, próximo a graduarse, ¿cierto? ¿No te has graduado No, todavía? ya me gradué el año Ah, pasado. entonces la tesis que estás haciendo es la de maestría. Ajá. Bueno, entonces es filósofo y pronto se va a graduar de una maestría en filosofía también. Simón y yo nos conocimos hace unos años por Facebook. Simón escribía unas cosas, unos textos que a mí me parecían alucinantes, me parecía muy prodigiosa su inteligencia. Llevo mucho tiempo diciéndole que debería escribir columnas, por ejemplo, aunque las columnas no son exactamente el dechado de la inteligencia, el género de la inteligencia, pero necesito que la gente empiece a leer lo que Simón escribe y luego fuimos amigos en Twitter, luego Simón tomó un taller conmigo, luego tomó otro curso del Quijote conmigo y nos fuimos conociendo y también conociendo socialmente. Y entonces cuando la librería Ex Libris, que por cierto muchas gracias por invitarme y por querer oír hablar de mi nuevo libro, me invitaron, me sugirieron que Simón fuera quien hablara conmigo y a mí me pareció una muy buena idea. Entonces aquí estamos. Bueno, Carolina, gracias por tu presentación. Eso sí no estaba planeado, de verdad. Eso que se nos Ah, está acabó de ocurrir. planeado. Sí. Eh, bueno, como pues todos los que se conectan saben, la idea es hablar un rato sobre el libro que Carolina publicó este año, que es Tu cruz en el cielo desierto, que por lo demás me parece un título hermoso y cuando uno lee el libro se da cuenta pues del significado, del origen del título, que entre otras cosas, pues por lo que dices al final viene ahí un poema de Nerval. Bueno, tú lo adaptaste, pero digamos como que la imagen viene de ahí. Pues el título en realidad no lo adapté yo, es un verso de un poema de Ujú, Nerval que en francés se traduciría del francés literalmente Tu cruz en el desierto de los cielos, ujú, pero yo de hecho conocí el título a través de una traducción de Octavio Paz que ujú, traduce Tu cruz en el cielo desierto, ujú, ese verso, y entonces quise usar el verso traducido por Paz porque me parecía ujú. mejor Tu cruz en el cielo desierto para un título que En el desierto de los cielos. Ujú. Me pareció una buena figura. Y no sé si estoy seguro, pero yo creería que entonces esa misma traducción de ese mismo poema nos lo mostraste en uno de los talleres que yo tomé contigo, en el primero de escritura que tomé, porque yo recuerdo que ya hace un poema de Nerval traducido por Octavio Paz. Sí, el Y, poema se llama Artemisa, ujú, para sí, que lo busquen quienes nos estén oyendo. Y por cierto, no saludé al público que nos está escuchando ni les di las gracias por conectarse. Hola y gracias y espero que disfruten esta conversación. El poema es un poema de Gerard de Nerval, traducido dos veces por Octavio Paz. Hay dos ujú, versiones de Paz, las dos son muy buenas, me gusta más la segunda. Y es un poema que suelo llevar a veces al taller, o lo llevé el año pasado a dos o tres talleres, para explicar la diferencia, no sé si te acuerdas, Simón, entre lo misterioso y lo oscuro. Y para explicarles a los participantes en el taller cómo lo que uno escribe debe entenderse ujú, en cierto nivel, aunque no se entienda en otro. Debe sí, apuntalar unas imágenes en la imaginación del lector o del que escucha, aunque uno no sepa exactamente, o el lector o el escucha no sepa exactamente de qué se está hablando, tiene que ser capaz de entender al nivel sintáctico y tiene que ser capaz de entrever unas imágenes. Entonces lo llevo o lo llevaba a menudo como ejemplo de lo que puede ser oscuro sin ser confuso o ujú. misterioso sin ser oscuro.
Y de hecho quisiera tomar eso para empezar a hablar algo del libro, que tampoco estaba planeado, porque, bueno, esa distinción de Carolina la recuerdo muy bien y como que nunca se me ha ido, la diferencia entre que lo claro puede ser misterioso. Y yo creo que este libro es eso, es un libro que es claro, pero es un libro que es misterioso. Y para mí empieza siendo un misterio, digamos, que el libro es una confesión y lo dices en varias partes de la historia, pero al mismo tiempo es una confesión en la que, digamos, todos los personajes, y voy a ponerlo entre comillas porque el libro tiene toda una cuestión sobre el personaje literario la importancia de reconocer que un personaje no es una persona, y eso atraviesa toda la cuestión del libro. Hay la parte, digamos, que me gusta mucho sobre eso es cuando haces una lectura de Antonio y Cleopatra de Shakespeare y que dices que a diferencia de todos los personajes literarios, Cleopatra sí es una persona, Cleopatra sí es una persona, porque lo que uno siente cuando lee el libro es que hay, digamos, muchas voces por un lado, pero no en el sentido, digamos, de una como creación torpe de voces que muchas veces ocurre en la novela, que entonces ponen al tendero, al rico, a la mujer, que es como a punta de estereotipos. Vargas Llosa hace eso y es horrible. Aquí es como un tono que se mantiene, pero digo muchas voces porque lo que va cambiando es lo que cada una de esas voces mira, ¿sí? Entonces, hay algo que me gusta mucho y es que se cambian los pronombres. Está por una parte en la tercera persona, por una parte la segunda persona, que no es tan usual en la literatura y es muy interesante encontrarla acá, sobre todo porque termina estando en la voz, digamos, de los dos personajes del libro, que es la autora y por el otro lado es el poeta de China. Y termina estando en los dos porque, como dice también en una parte del libro, pues ese otro personaje, el poeta de China, también es el autor, ¿sí? Y esa, digamos, ese misterio que es esa multiplicidad de voces, de puntos de vista, de pronombres, y muy en el sentido estricto de que el pronombre va antes del nombre, ¿sí? Sí. Eso a mí me parece que es muy poderoso y que es el primer misterio que trae el libro y que incluso hace misteriosa esta conversación, porque digamos que yo aquí estoy hablando con una persona, pero le estoy preguntando por su escritura que se despliega en personajes. Entonces, de alguna manera, pues esos personajes son y no son su autora, no por esta, digamos, distinción medio boba de narrador y autor, no, sino porque, digamos, hay como lo uno y lo múltiple de la literatura. Eh, Frente a eso, y aquí ya sí viene algo que sí tenía pensado preguntar, pues yo quería preguntarle algo a Carolina y es que ella frente al libro es por una parte su escritora, pero por el otro también es su lectora. De los personajes del libro está el personaje de la lectora, ¿sí? Que no solo la tiene la autora en su relación con este poeta de China, sino que también se la da, por ejemplo, a la esposa del poeta de China. En una parte dice, ella es mi lectora, ¿sí? Y la lectora es un rasgo del carácter humano, que es como Carolina explica muy bien a los personajes. Y quisiera empezar como por eso, o sea, tú cómo te ves como lectora de tu propio libro, no solo como autora. Bueno, pues voy a tratar de considerar todas las cosas de las que has hablado y que estaba anotando aquí mientras hablabas. Por una parte, el libro, para volver al inicio pues de esta parte del discurso, y para relacionarlo nuevamente con lo que dije del poema de Nerval, tal vez es claro, como el poema de Nerval, claro en sus elementos, pero oscuro en la complejidad de las articulaciones entre sus elementos.
Y yo creo que sucede lo que sucede con muchos poemas líricos, me refiero, pues no cantos épicos, que es que tú no sabes qué dice y sabes qué viste mientras lo leíste, pero tal vez no sabrías decir de qué se trata. Y sucede, como tú sabes, con muchos modos de filosofía también. Sucede con María Zambrano, de quien hablábamos tú y yo el otro día. Sucede desde luego con muchísimas cosas de Derrida, sobre todo de las anteriores, de las más viejas. Sucede desde luego con tu querido Deleuze, que es no poder parafrasear. ¿Sí? Realmente yo creo que yo misma no podría parafrasear el libro que escribí. No podría decir lo que este libro dice es esto y esto otro, porque el libro dice y se contradice y se desdice y se revisa. Y ese decir, desdecirse, contradecirse y etcétera, forma parte de eso que tú has percibido como la presencia del autor como lector en el libro. El libro es ya mi lectura del libro, de alguna manera, ¿sí? En el libro yo estoy leyendo lo que el libro dice y lo que el libro no dice, y esa lectura mía ya no puede parafrasearse por mí, por mí misma o por otro lector, cómo se parafrasearía un libro que estuviera separado de su autora de una manera más clara, ¿sí? Un libro que tuviera más claro o que expresara con más claridad su carácter de producción, ¿sí? O de producto, ¿sí? Y no digo producto como algo peyorativo, capitalista, etcétera, sino la relación de filiación de este libro con su autora se complica porque su autora es ya su lectora y es, desde luego, esto no me lo inventé yo, se ha hecho 1000 veces, una autora que está leyendo el libro mientras lo escribe. Y el resultado del libro que escribe es el resultado de estarse leyendo mientras lo escribe. Ese es el mismo mecanismo que, y he hablado de esto 1000 veces, así que a algunos les sonará repetitivo, pero en fin, que usa Dante, que se inventó Dante realmente en su libro La Vida Nueva. En La Vida Nueva, Dante, que es el libro en el que Dante cuenta su amor imposible, su deseo por una mujer, por Beatriz, lo que hace es contar un episodio o un estadio casi de su enamoramiento y una anécdota en prosa. Luego escribe un poema sobre lo mismo y luego escribe una crítica de su propio poema sobre lo mismo. Y en esa trinidad de el narrador, el poeta y el crítico, construye Dante una vida nueva, que es una vida, Simón, de persona. Precisamente, entre esos personajes que no son solamente el personaje que figura ahí enamorado de la muchacha, de la niña y luego de la mujer, no solamente es ese, sino el personaje que se mira a sí mismo, y en ese mirarse a sí mismo, el personaje se vuelve persona y es consciente de su infinitud, es consciente de que contiene infinitas partes que dialogan entre sí. Dante habla de los espíritus de la vista y de los distintos espíritus que lo habitan y que dialogan y se dicen varias cosas y se hablan entre sí en latín, además, que es muy gracioso porque pues el libro está escrito en italiano, no en latín, pero dentro de sí mismo se hablan en latín. Pero bueno, eso que hizo Dante hace tantos siglos construye al autor, y el autor es el que tiene una vida nueva, y la vida nueva es la vida del que no muere. Bien, dejemos eso ahí. Tenía varias otras respuestas. En la narrativa, cuando yo cuento que el poeta chileno, que es mi objeto de amor en el libro, mi objeto de deseo, hace una u otra cosa, o me pregunto por él, o lo juzgo, ¿sí? O digo que en realidad me parece que era tal cosa, o me parece que era tal otra, o lo imagino haciendo cosas que en el libro mismo se dice que no hizo. Entonces construyo un personaje de ficción. Pero en el libro también está narrado la intención de haber escrito un libro de poemas. Sí. Y hay fragmentos de esos poemas que no completé y que no revisé,
Entonces el libro también es la historia de la escritura de un libro de poemas. Y en los poemas de amor, el objeto de amor, si no es un personaje tal vez. El objeto de amor, el tú, Simón, o a veces el ella o el él del poema de amor, no está concebido como un personaje, es decir, no está caracterizado, no está determinado por un modo, por un comportamiento o por unas cualidades, sino que es simplemente ese tú que es persona infinita, no personaje como en la ficción, y ese tú que además termina ocupando un lugar divino, ¿no? La confesión y la profesión de amor es una profesión de fe también. Y entonces está escrito a un personaje. Ahora, tu pregunta era, ¿cómo es que la autora es persona o personaje? Porque también soy ambas cosas en el libro, el personaje que hace una confesión, el personaje que habla de sí misma en otro momento de su vida, de su juventud, de su niñez, de la historia de sus robos, etcétera, pero también una autora a la que la autora le habla, se habla a sí misma en segunda persona. Sí. Y entonces yo creo que es muy interesante que hayas percibido en esa variación y en esa multiplicación de los pronombres la intención o la aspiración de construir una persona, porque no creo que nadie diciendo yo pueda presentarse como una persona. Tiene que presentar siempre como un personaje. El personaje que escribe en primera persona autobiográficamente es un personaje. Fernando Vallejo en todos sus libros es un personaje, creo yo. Pero si en un momento dado ese personaje empieza a referirse en un mismo texto, y era un poco mi búsqueda o mi experimento, empieza a referirse como yo, tú y ella, y a variar, buscando variar el punto de vista, pero no solo el punto de vista, como dices tú, el del tendero que vio el asesinato desde la tienda y el del otro que vio, no el punto de vista como ubicación no concebido como una parte de la perspectiva, pues. Puntos del plano cartesiano. Sí, exacto, no como unos puntos de un plano, esos puntos de vista, sino como unos puntos de asentamiento del afecto, ¿sí? Entonces creo que así podía redondearse el yo como persona y no como personaje, ¿no? Sí. Bueno, y lo último es que acá tengo todas las notas que tú mismo dijiste, así que tú eres el culpable que me demore tanto respondiendo porque hablaste. Sí, no te preocupes. Y también dijiste que concebía a la autora como lectora de su propio libro y el libro como una construcción. El libro es una construcción de la autora también, una construcción de la mujer que enamorada de un poeta puede volverse poeta. Ajá. Sí, y en la medida en que ella se vuelve autora, lo vuelve a él lector también, ¿sí? Lector de ella. Entonces, sí. No, todo lo que dices me parece muy interesante y quisiera decir dos cosas porque creo que es un buen tema para profundizar, aunque te voy a dar dos líneas en lo que voy a decir. Uno, cuando hablabas de Dante, que entre otras cosas, cuando pones los poemas que le escribes a él, dices que imaginas un libro que fuera un homenaje a la vida nueva, justamente. Sí. Y hablas, digamos, de las infinitas partes de Dante, del espíritu, de las partes del cuerpo. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención del libro y es que primero, desde el principio está como la idea de que hay que componer un corazón, ¿sí? Y de alguna manera como que ese corazón es ese yo redondeado, esa persona redondeada, no ese yo redondeado, sino esa persona redondeada de la que hablaba, así como en la que se esfuerza el libro es como si estuviera todo el tiempo tratando de juntar todas las telas, que entre otras cosas hay un episodio de las telas que atraviesa el libro, al final las telas del corazón, que recuerdas ese verso, pasaje, no sé qué sea, que lo mencionaste de hecho en el curso del Quijote y lo mencionas acá también, del collar de la paloma, ¿es que se llama? Sí. Y la idea de que con un broche uno hace un vestido, y bueno, el broche de Penélope, las telas de Cristo. Bueno, hay una cosa que si me extiendo nos ponemos a hablar de telas y bueno, sería muy interesante hablar solo de telas, pero quiero ir a otra cosa.
hablas del corazón, y así como hablas del corazón en el resto del libro, todos los órganos tienen una relación muy, muy interesante, es con los animales. O sea, la infinitud, digamos, de lo que te compone y de lo que compone el cuerpo, que en última son los órganos, así haya algo que sea mayor a los órganos, eh, el organismo, la relación y lo que no es organismo, eh, lo puedes contar por medio de las figuras de los animales. Y eso es interesante porque en últimas es una fabulación del propio cuerpo. Las fábulas, sí, se hacen con los animales y no por cualquier razón, sino porque, como bien también dices en el libro, expresan ese infinito que es el ser humano y con el que intenta, digamos, tratar de explicarse por medio de la analogía, pero dices, la analogía es como el eterno camino de no llegar, y yo creo que es así, es tan infinito, pero el animal es como ese signo de lo infinito, y viene a ocupar el cuerpo, o sea, es como que perdiendo el corazón, vienen los animales, y los animales pueden componer un cuerpo nuevo, y uno pensaría, incluso volviendo al tema que también es recurrente en el libro del Jardín del Edén, pues primero están los animales, y el ser humano es entre ellos, y a partir de ser entre ellos, pues también luego se separa y en su desgarramiento se vuelve ser humano. Sí. Entonces, y eso, digamos, viene desde el yo es el que fabula acá, el que hace las fábulas. Y yo creo, y de hecho lo puse en Twitter hace días, yo creo que este libro está lleno de fábulas del pensamiento, que es redundancia, porque las fábulas siempre han sido del pensamiento, pero lo digo así como porque la idea común de la fábula creo que siempre ha sido como la idea del cuentico con moraleja, que no es una fábula, pero para decir que es la idea como fábula, y la fábula pues de las ideas que tiene una autora. Sí. Eso respecto del yo, el género del yo es la fábula, pero hay algo que es interesante, es que el tú, la segunda persona, es la manera de contar, digamos, lo autobiográfico. Y yo siento que también el libro lucha contra la idea de el libro autobiográfico, ¿sí? No porque no lo tenga y no lo pase por ahí, pero creo que está luchando contra esa idea de que, claro, de que uno hablando con el yo, como decías, cuenta su vida, eh, y al mismo tiempo es tú, porque la autobiografía en últimas es lo exterior, es lo que los otros pueden contar de uno mismo, y es observarse por medio de la mirada del otro, y en este caso esa mirada del otro también es la del poeta chileno, que por medio de la cámara puede, digamos, pedir cosas, puede expresar el deseo, puede hablar en segunda persona a la persona que está detrás de la cámara y le dice, haz esto, haz aquello, haz lo que sea, e incluso ver el cuerpo en función de los órganos que sí son, no en función de los animales, que es como lo ve el yo. Entonces, me gustaría hablar de ese tema de las fábulas, los animales y el cuerpo. Bien, bien. Bien, entonces vamos a empezar por, ya, está ardua la tarea. Vamos a empezar por explicar qué son las fábulas, porque como dices, la gente suele pensar porque, pues por la formación de la escuela y porque las fábulas se han limitado como a un didacticismo moralista. Suele pensar que las fábulas son cuentos en cuyas consecuencias y en cuyos desenlaces hay enseñanzas morales. En realidad, eso, como muchas otras cosas espantosas, es un invento antimedieval de la Ilustración. Fue en la Ilustración que se hizo énfasis en que las fábulas tenían disque moralejas y en despojar a las fábulas de sus múltiples sentidos y mostrarlas como unos cuenticos unívocos, ¿no? Entonces, ese no era el sentido de la fábula clásica ni de la fábula medieval, sino precisamente que tienen muchos sentidos, y esos sentidos se despliegan a través de la caracterización de distintas posiciones o distintas capacidades. Y esas caracterizaciones están puestas en animales. Pero lo que quieren decir las fábulas de animales, entre otras cosas, es que el ser humano está compuesto de muchas facultades, de muchas
tendencias también, y de muchos vicios, y de muchas virtudes, y de muchas posiciones. Y entonces, al hacer el mundo de los animales, con sus liebres y sus cornejas y sus tortugas y sus sapos y todo eso, lo que se está diciendo es cuántas partes tiene la psique humana. Se está haciendo una psicología, pero una psicología que podía ser fácilmente transmisible. O sea, el mecanismo de conocimiento y de transmisión del conocimiento del ser humano de las fábulas es inigualable, porque lo que hicieron fue un sistema, pero un sistema abierto de equivalencias y de analogías a través de las cuales el ser humano se explicaba su propia complejidad. De modo que los niños lo pudieran entender de una manera, los hombres y las mujeres lo pudieran entender de otra, y un iluminado lo pudiera entender de otra, porque las fábulas tienen unos sentidos ocultos también. En fin, pero para lo que nos atañe, lo importante es que las fábulas conciben a todos los animales como constitutivos del ser humano. O sea, cada fábula que nosotros oímos, la liebre y la tortuga no son dos tipos de persona, son dos maneras de ser de cada persona. ¿Sí? Todos los personajes de una fábula existen dentro de una misma persona. Y entonces yo, en un pasaje del libro, quise hacerle algún pequeño honor a eso, porque tampoco ocupa mucho del libro, detectando supuestamente un diálogo entre distintos animales que hay en mí, ¿sí? Entre distintas voces, una que me criticaba, otra que me reprendía, otra que me compadecía. Todas esas soy yo misma, pero así como Dante lo pone en espíritus que lo habitan, distintos espíritus que lo habitan, yo lo escenifiqué, porque en últimas es una escenificación, como distintos animales que dialogan entre sí. En este caso son animalitos, son pequeños mamíferos todos, y son pequeños mamíferos andinos, y eso era como una parte, en parte también un gesto amoroso hacia el poeta que es de Chile, pues no el verdadero que inspiró parte del libro, sino el personaje en el libro era un poeta chileno, y todos esos animalitos eran animalitos, la Vizcaya y no sé qué animales que ni siquiera yo conozco, sino que son de los Andes del Sur. Bien, ahora, eso en cuanto a la analogía. Y la analogía, que es la manera de conocer de los medievales, y es mi manera de conocer. Yo leí durante demasiado tiempo literatura medieval y hice un doctorado, una tesis doctoral en literatura medieval, y me quedé pensando como los medievales. Realmente es mi modo de pensar. La analogía, como saben, es simplemente A es a B como C es a D, y entonces se establece una relación entre cuatro cosas a través de la comparación, no entre las cosas mismas, sino entre las relaciones entre ellas. Y así los medievales, haciendo yo pues una gran generalización y simplificación, aspiraban a conocer el universo. Y en realidad es un camino infinito el de la analogía, y es muy, muy interesante. Bueno, pero últimamente, para cambiar, para pasar a otro tema de los animales, he estado pensando en otra cosa. En que esa insistencia mía, esa presencia de los animales en mí y de los animalitos hablando de mi amor, también era una manera de hacer contrapeso a la relación cibernética que tenía con esta persona. Los animales son presencia, son solamente presencia. Los animales no hablan por teléfono, ni pueden comunicarse por internet, ni realmente participan del sueño de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, los animales van a ser el último reducto del secreto de la vida para nosotros, porque antes vamos a pretender que decodificamos la mente humana que la mente de un perro, y eso es magnífico. Realmente en ellos está el tesoro inviolable, y eso tiene que ver con que sean los que maltratamos y masacramos sistemáticamente también, como si buscáramos ese secreto que ellos tienen y que nunca jamás vamos a conocer. Realmente nunca vamos a saber cuál es la experiencia de otro animal, la experiencia de la vida de otro animal que no sea el ser humano, por más que hayamos imaginado que los contenemos.
Y eso significa que hay una parte de nosotros, esa parte animal, que tampoco vamos a conocer nunca. Y entonces yo creo que como contrapeso a esa relación que solo era cibernética, pero que también, Simón, solo era publicidad, de alguna forma, esa relación entre el poeta chileno y yo, pues era una relación de seducción, no de amor, ¿sí? Y no de amistad, y no de compañía. Y las relaciones de seducción son relaciones publicitarias. Cada uno estaba haciendo publicidad de sí mismo con el otro, ¿sí? Constantemente. Y estaba encantándose con el otro porque era el reflejo del efecto de la propia publicidad. Es muy interesante. Y esa es una relación que empezó en las redes sociales y que describe también cómo son las relaciones en las redes sociales, que son relaciones de publicidad, ¿sí? De propaganda entre nosotros. Yo en las redes sociales soy la propaganda de mí misma, ¿sí? O soy una propaganda posible de mí misma. Claro, para contrarrestar eso está lo animal, pero lo animal no tenía participación en esa relación entre el poeta chileno y yo, que nunca nos ocupamos un mismo espacio y nunca nos tocamos ni nos olimos. Entonces, lo animal es como una resistencia, pues, a la mentira más o menos elaborada y desbocada de esa relación virtual. Pero lo que quería decir es otra cosa, además. Leyendo en mi curso de 100 años de soledad, para el curso que dicto sobre la novela, esta vez vi de una manera distinta la amenaza y esperanza de que nazca un niño con cola de cerdo, ¿sí? El niño con cola de cerdo no es solamente el final de la estirpe, es el final de los 100 años de soledad. O sea, si nace un niño con cola de cerdo, finalmente se acaba la soledad del hombre. Si hay un hombre animal, se acabará la soledad del hombre. Estamos en este momento en nuestra civilización yendo exactamente en el sentido contrario, a pretender extirpar completamente lo animal de nosotros, con la virtualidad y con el dominio de la información y el dato y la inteligencia artificial. Y nos estaremos condenando a un infinito de soledad cuando lo otro que tal vez no, que seguramente era imposible, que era volver al hombre su animal o sus animales, podría ser el camino hacia la compañía. Terminé hablando de muchas otras cosas y de teorías que estoy medio cocinando, pero bueno, está relacionado con el libro por esa extraña presencia de los animalitos del otro lado de la falsa voz del contacto virtual. Eso que dices me parece muy bello y el tema de la publicidad y al mismo tiempo de la presencia de los animales me gusta porque hay una parte del libro que es bastante tocante, que es cuando hablas del deseo de intimidad, o sea, de la idea de la intimidad como algo que nunca realmente has conocido y que lo ves, digamos, a la manera de, pues como, o sea, el modelo de la intimidad está en el matrimonio, por un lado, y hay algo que dices que es importante y es que en la literatura solamente hay dos finales, que en última son solo uno, que es la muerte o el matrimonio. Sí. Y ahí parecería que no llegas a ese final, y es más bien lo que se sueña con la intimidad o tratar de sentirla por medio de ciertas palabras que en algún momento imaginas que el poeta pueda decirte. La intimidad se vuelve como el imposible del libro, o sea, es en medio de todo un libro íntimo si uno lo juzga, digamos, a la ligera, porque pues tiene, digamos, una cosa muy amorosa, una cosa sexual, entonces mira, es íntimo, pero no, realmente intimidad no hay, y en contraste con la intimidad lo que viene es como la compañía de los animales, sí. Porque incluso esa compañía creo que contrasta con algo que a veces aparece en el libro, pero que siempre como que marca una distancia con las relaciones, que es la amistad. O sea, no se profundizan las relaciones de amistad, pero se profundiza la copresencia con los animales, el estar poblado de animales, sí.
y se vuelve como la respuesta a la imposibilidad de la intimidad. Sí, sí, eso, ya lo dijiste. Yo creo que es así, que el reconocimiento de los otros animales en uno y fuera de uno, y el reconocimiento de la animalidad, del contacto de la animalidad, de la irreemplazabilidad del contacto para la animalidad, de la irreemplazabilidad de la presencia para los animales. O sea, si yo no estoy con mi perra no me ve, no hay manera de que ella esté conmigo, yo solo estoy con ella si estamos juntas y pasa algo, de hecho me pasa algo curioso con mi perra y es que no me hace falta, es la persona que más quiero y de la que más dependo y de la que no puedo separarme, pero si yo estoy de viaje y no estoy con ella, no pienso en ella realmente mucho, desaparece de alguna manera de mí. Eh, y bueno, y entonces esa relación tan determinante de los animales y la animalidad con la presencia, pues como dije antes, que como dije antes, sirve de contrapeso o de resistencia ante la pretensión del contacto virtual, ante su pretensión de ser contacto, también entraña, como dices, el problema de la intimidad. ¿Cuál es la intimidad entre dos seres humanos? Y yo creo que en unas relaciones mediadas por palabras, la intimidad es más complicada aún. Entonces, no solamente nos preguntaríamos cuál es la intimidad entre dos personas que solo se conocen por Twitter o por WhatsApp o por video, sino cuál es la intimidad entre un lector y un escritor, porque eso es en últimas, de eso es de lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué intimidad tengo yo con las personas que han leído el libro y que tuvieron acceso a un producto de mi imaginación? Yo, en cambio, salvo contadas excepciones como esta, no tengo acceso a lo que yo engendré en ellas, ¿sí? Entonces es esa intimidad trunca que está en las relaciones virtuales y en cualquier relación de lectura. Y en alguna parte del libro digo, en últimas fue una relación entre lectores, no es más misterio el de una relación virtual. Y como dices en el libro, que es supuestamente íntimo porque está contando secretos, porque está contando de amores y está contando de deseo, y porque es un libro en algunos pasajes bastante pornográfico, justamente no hay intimidad, y justamente el libro es un lamento y un clamor por la falta de intimidad, y se pregunta dónde estará la intimidad. Y lo que dices es interesante, el contraste ese en compañía. Y la compañía como un deseo de integridad, ¿sí? De integración, porque yo creo que cuando uno habla de deseo de intimidad o de capacidad de tener intimidad con otra persona, lo cual estoy convencida de que es siempre limitado, y en un matrimonio de 60 años también tampoco hay intimidad, porque el anhelo de intimidad es el de integrarse con otro, el de reintegrarse con otro y el de disolución. Y el anhelo de intimidad solamente se resuelve con la muerte. Es decir, la muerte es la gran intimidad en el que por fin ya no estoy en mí, ¿sí? Ya estoy afuera, o infinitamente adentro. Sí. ¿Ves? Y entonces la intimidad que se busca en el amor está en la muerte, pero tal vez en la muerte, encontrándose en la muerte, se encuentre en el amor. Y eso me lleva a lo otro que recordabas, que yo digo en el libro y digo muchas veces en mis clases, que es que en la literatura solo hay dos finales, el matrimonio y la muerte. Y en realidad en la literatura no, en la narrativa y en el teatro. Discutiblemente sería el caso de los poemas. Hay esos dos finales en que uno se une con otro, es el final de la unión, y se une con el otro que le corresponde, es decir, ocupa su lugar finalmente, o el de la muerte en el que uno se separa del otro y se separa de todos los otros. Esos son los finales de la unión y de la separación. Pero el final de la separación, que es el final de la muerte, también es la incorporación y la reincorporación. Entonces también es un matrimonio. Entonces, digo en el libro, entonces el único final que hay en realidad es el de la unión, incluso cuando se presenta como separación, cuando se presenta como muerte, que es el final trágico,
es la unión del personaje, con su destino, ¿sí? Con lo cual también es un matrimonio. De lo cual yo colijo en el libro que todos los finales son finales de comedia, ¿sí? Sí. Y iba a decir otra cosa, espérate, estoy acá anotando. Bien, y se puede argumentar también, perdón, que todos los finales son cómicos también, ¿sí? No solamente de comedia, que significa algo distinto que cómicos, sino cómicos. Pero iba a decir algo más de la integración de la muerte. Bueno, iba a recordar cómo en los cuentos de las mil y una noches pasa algo muy elocuente, y es que cuando un cuento termina bien, que una familia termina reunificada y finalmente sí pueden estar el príncipe y la princesa juntos, aunque el mago encantador trató de dividirlos para siempre, dicen, y vivieron juntos y fueron felices, no sé qué, como se diga, pero viene una línea más, hasta que llegó el separador de todo, el final de toda la alegría, el separador de todos los bienes, es decir, hasta que llegó la muerte. No fueron felices para siempre, como han dicho los cuentos de hadas, pues adaptados, y fueron felices hasta que llegó la separación y el final de la alegría. ¿Ves? Entonces se hace énfasis en que a la unión viene la separación, con lo cual se sugiere también que a esa separación viene nuevamente la unión, y que bueno, ya no nos pongamos innecesariamente hegelianos, pero eso es esa dialéctica es a la que apunta. Que hay una cosa que me gusta de esto que dices, y que voy a tomar otro tema del libro, porque, digamos, la primera relación que de alguna manera siento que se volvió como arquetípica del matrimonio, aunque no hubiera habido una ceremonia de matrimonio, que es la de Adán y Eva. Tú señalas en una parte del libro que cuando Dios separa digamos, a Eva y a Adán, sacando la costilla y esto, está separando la vigilia del sueño. ¿Sí? Y me gusta ese tema porque hay algo que ya viene desde que empiezas a comentar Romeo y Julieta, que es la relación del amor con el sueño y con algo, y es que el insomnio es como parte del amor, pero al mismo tiempo su imposibilidad. Porque el insomnio es como querer hacer de la noche un día. Y si no te entendí mal, lo que hace el amor es hacer del día una noche. ¿sí? Y de la vigilia un sueño. Y por el otro lado, el sueño y una vigilia, bueno, las paradojas y los enredos aquí empiezan a proliferar. Eso es, de hecho, lo más lindo del libro, que se enreda. Y ocurre por medio de una separación, pero al mismo tiempo esa separación pues se vuelve el modelo de la unión. Entonces no solo la muerte se vuelve la unión, sino que la separación la primera separación es la primera unión, que es la de y que incluso me hace pensar ahora en cuando describes el canal de Panamá, que es una unión, pero que en realidad es algo abierto, es como una herida, es como una ruptura. Eso por un lado. Y por el otro lado, que me interesa por la muerte, el libro se describe a sí mismo como una confesión, pues de hecho en la contraportada aparece, la parte es una confesión. Pero cuando comentas la confesión, que entre otras cosas lo haces con alguien que tú ya has puesto en varias partes, yo supongo que es ficticio, que es Girolamo Vico Aquanera, que supongo que evoca la ciencia nueva de Vico o algo así, aunque no sé. Y a Girolamo Savonarola también, aunque ya no me acuerdo de nada de ninguno de los dos, pero bueno, sí. Pero ahí describes la confesión como el testimonio de que uno mismo ha muerto y está prometiendo que ya no es esa persona, que digamos, está confesando ante el lector, que es lo que diferencia la confesión literaria de la confesión católica, pero solo, digamos, la confesión literaria permite lo que en últimas quiere hacer el libro, y que es muy importante para
para el cristianismo y también, yo sé que ya metí mil temas en esto, que es el tema del perdón. O sea, la confesión literaria lo que busca es perdonar y ser perdonado. Y eso también me gustaría hablarlo. Creo que ya metí mil cosas, entonces no voy a meter más porque podría meter otras más, pero no voy a meter más. Luego las dejas para luego, las Uh-huh. otras. Bien. Ok, entonces de varias cosas hablaste, del amor y el sueño. Entonces, es una relación complicada la del amor y el sueño, porque el insomnio, si es, en el libro cuento, o bueno, trato de creer o propongo, pues, que el insomnio es el antiamor, Uh-huh. ¿sí? El que no duerme no puede amar tampoco, Uh-huh. porque el amor es un sueño, Uh-huh. ¿sí? Y porque además está siempre cansado y porque además siempre está en un delirio que excluye el delirio del amor. Bien, entonces el insomne no puede amar y sin embargo el que está enamorado es insomne, no puede dormir. Entonces eh, miro la figura de Romeo que es el que no duerme, ¿sí? Uh-huh. Y que hace de la noche un día, como dijiste tú, cuando Uh-huh. el enamorado en realidad, la enamorada que es Julieta, o sea, los dos son enamorados, pues Julieta está enamorada, dispuesta a hacer realidad su amor, mientras que Romeo más o menos no, si uno lee la obra con cierta atención. Julieta es pues la arrojada, la que sí quiere que la unión tenga lugar, y Romeo es el amante romántico, ¿sí? Uh-huh. Justamente Romeo. Y Romeo es el amante enamorado de su propio amor y es el amante que no duerme. Mientras que eh, amar de verdad, amar con el otro, pues sería hacer del día una noche, sería pasar el día en la cama. Bien. Eso en cuanto al insomnio como antiamor. Pero también hay una cosa más complicada y es que de la noche de insomnio que sigue al amor es de donde surge la literatura. Si te acuerdas, por ejemplo, en La madre de todas las historias, que es Las mil y una noches, la madre de todas las historias, que es Sherezada, le cuenta al rey los cuentos en vez de dormir y después de hacer el amor, ¿sí? Uh-huh. Los cuentos toman el lugar de los sueños. Todas esas historias que nos contamos de pasar la noche contando cuentos, el momento en el que surge, el momento creativo en el que surge pues la literatura, en el que se inventa la historia, es el momento en el que no se duerme. Es decir, no se duerme, pero sí se sueña, ¿sí? Uh-huh. Y esos cuentos son los sueños que tienen lugar en lugar del sueño. Sí. Y que son propiciados por el amor, precisamente. Bien, Uh-huh. eso en cuanto a la relación tan contradictoria y tan rara y que todavía no entiendo entre el amor y el sueño. Uh-huh. Hay otra presencia de el amor en el sueño en la novela que es en mi alusión a El sueño de una noche de verano. En El sueño de una Uh-huh. noche de verano de Shakespeare, y expliquémosle a la lectora que no haya leído el libro, que tiene muchas alusiones de Shakespeare, porque el libro, entre otras historias, es la historia de un curso de Shakespeare que dicté. Y entonces, Uh-huh. mientras estaba dictando ese curso y hablando en clase de las distintas obras de ese curso, estaba también ocupada u obsesionada con este amor que estaba sosteniendo por chats Uh-huh. a la distancia. Y entonces se cruzaban las dos cosas. Y entonces una de las maneras de vivir y de leer ese amor fue a través de las obras de Shakespeare. Y una de las últimas de las que hablo en el libro es El sueño de una noche de verano. Y lo que pasa en El sueño de una noche de verano es que se le echan unas gotas de unas flores a los personajes, de modo Uh-huh. que cuando abren los ojos, cuando se despiertan, se enamoren de la primera persona que ven al Sí. despertar. Y entonces hablo yo de cómo amar no es solo soñar y no solo estar dormido, estar inconsciente a otras partes de la realidad, sino también despertarse, despertar al mundo, que Uh-huh. es despertar al interés por el mundo, que es despertar al enamoramiento por el mundo, es también despertar al amor por otro, ¿no? Uh-huh. Y que el momento de abrir los ojos, el momento de enamorarse de otro coincide con el momento de abrir los ojos, con el momento de renovar el interés por el mundo, de Uh-huh. reanudar el interés por el mundo.
Y como en Sueño de una noche de verano, uno se enamora de cualquiera, o sea, uno no se enamora de nadie por sus méritos, ¿sí? El amor es muy distinto de la admiración y a veces no coinciden para nada. Alguien se enamora de otro porque coincidió que en ese momento se despertaba a una manera nueva de ver el mundo. Yo que soy, que pues, incluso un juego muy chistoso con Ivanka Trump. bueno, es genial. En ese me inventé que mi amigo Pacho, que es mi mejor amigo que seguro nos está oyendo y en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, se enamoraba de Ivanka Trump y que Ivanka Trump se enamoraba de él porque le daban un filtro en el café y es una de mis partes favoritas del libro porque escribirla me hizo reír mucho. Bien, entonces eso. Ahora, hablaste también de la costilla del Génesis. En algún momento yo quisiera hacer algo más largo sobre pues, lecturas feministas de la Biblia, porque realmente se ha leído la Biblia muy torpemente y las feministas la han solido leer de una manera muy miope. Por ejemplo, el pasaje de la costilla no significa que Eva esté subordinada a Adán porque la saquen de una costilla. Significa, a Eva la sacan de la costilla, a la costilla se la sacan a Adán haciendo dormir a Adán también. Eso también quiere decir que la mujer es un sueño del hombre, en lo cual ya estaría implícita una crítica al género, ¿sí? En lo cual estaría implícito decir, la mujer como la conocemos es soñada por el hombre, esa no es la mujer, ¿sí me entiendes? Lo cual es muy interesante porque la mayoría de textos tradicionales que se consideran sexistas incluyen su propia crítica, como es el caso de la Ilíada y la Odisea y como es el caso de todas las tragedias griegas, y es el caso también del Génesis. Entonces, esa costilla es fabulosa porque el hombre queda incompleto para siempre, la mujer queda siendo parte de un sueño y los dos, a partir de esa división de hombre y mujer, quedan fregados de muchas formas. Pero bueno. También sobre la unión-separación hay al final una reflexión sobre el canal de Panamá, que es una herida, pero una herida que conecta. Y entonces está permanentemente en el libro, o trato de que esté esta reflexión sobre la unión como separación, la separación como unión, la comedia como tragedia, la tragedia como comedia, el matrimonio como muerte, la muerte como matrimonio, etc. Y luego hablaste, estoy ya poniéndole un poco acelerador porque se nos va a acabar el tiempo, de la confesión y el perdón. Sí, trato de ver ahí qué es la confesión a partir de una cita falsa de Girolamo Vico Aquanera, que efectivamente es un personaje que yo me inventé, y también en Somos Luces Abismales hay citas de él y espero seguirlo citando si me sigue hablando. Y entonces él habla de la confesión y su relación con la conversión. Que solo el que se ha convertido en otro puede confesar, porque solo él puede mirar al que fue y decir ya no soy ese. Y entonces en el libro yo procedo a hacer una confesión, que es la confesión de haber sido ladrona, de haber robado muchos libros y muchas películas. Por cierto, y esto es una confesión adicional, el otro día me di cuenta de que yo llevo tiempo pensando, yo robé, y luego un día me di cuenta de que eso no se podía hacer y no volví a robar en almacenes, pues lo que robaba era en almacenes, no le robaba a gente. Y el otro día me di cuenta de que yo pirateo un montón de películas, o sea, sigo haciéndolo. Es todavía más interesante, o sea, sigo haciéndolo y me había dicho a mí misma que ya no lo hago. Cada vez que me bajo una película pirateada porque no la encuentro en ninguna otra parte, o porque sí, pues me estoy robando también y yo estaba convencida de que no lo hacía. Es genial la flexibilidad moral que uno tiene consigo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces esa parte de la confesión en el libro habría que actualizarla. pero bueno. Pero con la confesión, con confesar eso, yo buscaba exponerme, buscaba ser visible y al ser visible curarme. Es curioso porque yo escribí el libro todavía bajo una infatuación de amor por ese objeto de deseo, por el poeta chileno, y también como una manera de curarme relativamente efectiva, más bien inefectiva, más bien puede que en algunos momentos hubiera aumentado el delirio y aumentado la enfermedad de escribir de él, lo cual era predecible. Para curarme ese amor y como se hace al ir al médico,
cuando uno busca, o al psicoanalista, la cura requiere de una exposición. Tú le das tu cuerpo al médico para que te examine y le muestras todo lo que puedes al psicoanalista para que te pues trate de diagnosticar y de curar. Y del mismo modo, tal vez este libro trató de mostrarle al lector todo lo posible. Yo quise mostrarle un montón de cosas de mí que no había mostrado antes, que no es que sean grandes secretos ni nada, pero quise exhibirme y exponerme, ambas cosas, en busca tal vez de una cura, en busca de darle al lector un poder amoroso sobre mí. Un poco, creo que tenemos como 3 minutos antes de que Instagram nos pare, pero si quieres nos metemos 5 minutos más, pero toca volver a empezar la transmisión. Pues hagamos estos 3 minutos y así la gente queda con ganas en vez de cansarse. Listo. Que eso de exhibir me hace pensar de nuevo en las telas que mencioné ahorita y en la vitrina de Bucaramanga, porque en últimas, pues los maniquís de los almacenes están exhibidos. Sí. Y tú justamente los viste exhibidos y ofrecieron, digamos, la figura de las telas, que se vuelve recurrente a mí la parte, digamos, en la que comentas todo el tema del broche y también la tela de Jesús, la que él dobla, el sudario, que luego también se vuelve con Dante y los peregrinos, y entonces en el sudario se puede marcar el deseo. Bueno, eso como que me parece, bien oyéndote eso, que es como ponerte en la vitrina, no como si fueras una cosa, un maniquí, sino justamente para hacer la ocasión de unas telas, para poder hacer el broche. Sí, esa exhibición de ese almacén de telas en Bucaramanga me dio a mí casi que la figura, la imagen más poderosa para mí del libro, que es la de las telas que o bien se doblan sobre el cuerpo y se abrochan con un broche, o la de Jesús que dobla su sudario, cuyo primer gesto de resucitado es dejar dobladito el sudario, que a mí me impresiona mucho. Y entonces, sí, dices bien, tal vez yo quería hacer como esas telas de la vitrina que pueden suscitar otras ideas y convertirse a otros significados para quien las lee. Bueno, no sé cuánto, yo creo que ya nada nos cortan, probablemente avisen por WhatsApp o por acá. A mí me parece que el libro es maravilloso, ojalá que todos los que no lo hayan leído lo lean. Ese libro es como dice una amiga mía, que entre otras cosas nos está oyendo, es escritora también, Estefanía Uribe, es un libro verdaderamente del romanticismo, pero también es un libro barroco, y es un libro pues muy hermoso, y pues la verdad yo pues fui muy feliz leyéndolo, y como lector siento gratitud. Aquí, Gracias, Simón, y yo siento gratitud de que lo hayas leído y lo hayas leído con tanta atención y haciendo tantas relaciones en él. Casi que cuando uno oye a un crítico, lo que me pasaba también la vez que me reuní con otros lectores jóvenes que estuvieron en la última lectura, que dice, es que casi que quisiera hacer otra edición robándome sus lecturas sobre mi libro y ampliando el libro y poniendo estas ideas que se nos han ocurrido juntos en estas conversaciones, y de pronto lo hago. De hecho, sería muy interesante que la próxima edición sea una edición ampliada y las ampliaciones sean cosas que me dijeron ustedes, tú y Ricardo y María del Mar y Camila y Juan Lombo y Pedro y todos los que me han dicho estas cosas brillantísimas, y Gumucio sobre el libro. Pero eso es lo bueno, ¿no? Como un libro crece. Y si fuéramos medievales, eso sería exactamente lo que pasaría. Que tú estarías copiando el manuscrito en vez de entrevistarme acá, y en tu copia del manuscrito metiendo tus cosas, ¿ves? Ya sea como glosas o incorporadas al texto. Por eso es que la cultura medieval es la verdaderamente interactiva y que se inventó en la Edad Media. Bien. No sé si nos depa alguna pregunta que haya en Instagram, pero no nos han pasado ninguna por acá, porque me dice Estefanía y me dice Simón de la librería que nos claman o algo así. Hay algo sobre el escándalo muy interesante en el libro, y sobre como ese gusto también
por el escándalo, que entre otras cosas es también como el espectáculo, y esto es como una manera de hacer televisión sin el televisor, pero pues creo que en últimas ya es televisión esto. Pues las redes se volvieron como la manera de que cada persona haga televisión, que entre otras cosas, no sé si nos seguirán oyendo, pues hay, 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 hay algo eh, interesante en que digas que tu hermano y tú aprendieron el discurso del amor de la televisión y de las telenovelas y que querían ser mexicanos, no por ser mexicanos, sino como por tener esa posibilidad de amar. De decir te amo. Sí, Ajá, porque sabes que los colombianos no decíamos te amo, acá nadie decía te amo hace unas décadas. uh-huh. Pues muy poca gente, yo no sé, en Bogotá, o mi familia que además no es de bogotanos, pero en todo caso nadie dijo, yo nunca vi te amo si no fuera dicho en mexicano en la televisión. Entonces, Sí, sí, hermano, yo creo que queríamos ser mexicanos para poder ser todo lo melodramáticos que pudiéramos ser. sí. Mira, realmente como que no nos están preguntando nada, pero que quieren que podemos seguir un poco más, no sé tú qué dices. Podemos seguir un poquito más, sí, pero sí, poco. Bueno, yo quería, digamos, hablar de una última cosa del libro que es la figura de la cruz, que entre otras cosas vuelve a ser como una mirada a Jesús. Y hay algo que de hecho compartí en Twitter ahorita que me pareció de verdad impresionante, que es la idea de que Jesús fijo en la cruz está en los cuatro caminos y es la reconciliación, porque está contrario a sí mismo, están en los caminos que van contrarios, él, digamos, los une, pues, sin unirlos como en el matrimonio, sino manteniéndolos en la cruz, y se vuelve la reconciliación, y la cruz es es la figura de la pasión y en últimas es la figura de todas las pasiones. La pasión de Cristo es la pasión de todas las personas, de todos los amantes, que entre otras cosas a veces como que se ha desexuado o desapasionado mucho a Jesús y ese también es un error y ahí sí hay algo en la tradición cristiana pues que no es, que es de reprochar, porque Jesús es el ser más pasional que ha habido, literalmente la Claro. palabra. Imagínate el apasionamiento de hacerse clavar de amor. Ajá, exacto. Entonces me gustaría hablar un poco de eso, de la figura de la cruz y de la figura de Jesús en la cruz, que me parece que es muy poderosa y es, digamos, contrasta con la figura de las telas, entre otras cosas. Empiezas hablando de Jesús resucitado y ya luego es que hablas de Jesús De Jesús crucificado. crucificado, exacto. El libro primero hablo del gesto de la resurrección, que es el de levantarse y doblar el sudario y aparecerse a Magdalena y decirle, no me toques. De hecho, que esa cosa tan impresionante y tan dolorosa y que a mí me... Entonces dice, no me toques, tengo que ir al Padre, déjame, ¿qué? No me toques, ¿cómo es? Bueno, ahora Sí, se me da... como que primero tengo que subir. Sí, que tiene que subir al Padre, pero diles, y les dice, le dice a Magdalena que les diga a los discípulos que les cuente lo que acaba de pasar. Ajá. Bien, No, entonces primero... y ve mejor a contárselo a la comunidad. Exacto. Entonces eso es No, no lo dices tú, realmente eso es lo del Padre, lo que dice la Biblia. sí, eso es lo que pasa en la resurrección, y yo cuento primero esa resurrección para hablar de la imagen, porque justamente lo que pasa, eso lo conecto con el sudario, que es la imagen de Cristo muerto, la que queda impresa en el sudario, que se adora luego, etcétera. Y luego, y es luego cuando voy en un avión hacia Oaxaca, que era el sitio en donde podría haberme encontrado con el poeta chileno, pero pues no me iba a encontrar con él. En ese avión es que me viene la imagen de la cruz. En el avión, que además es una cruz también, el avión tiene forma de cruz, y pensaba en ese avión en la imagen de estar clavado a la cruz, en la inmovilidad de la cruz, pero esa inmovilidad que señala irse en los cuatro caminos, porque redefine el cuerpo humano como la encrucijada de los cuatro, pues de los puntos cardinales, que es también la cruz del plano cartesiano, de todas las ubicaciones posibles, ¿no? Entonces hablo de eso y y por supuesto que al hablar de ello también estoy hablando de la tortura de todo amante. La tortura de Jesús es la tortura del amante, es la tortura del amador.
Y hay tantas otras cosas en la cruz, los dos maderos, la corona en la cruz, en fin. Y están todas, pues todas las que se me ocurrieron, todas las meditaciones de la cruz que se me ocurrieron están en el libro. Hay muchas más meditaciones sobre la cruz y no pensé ni mucho menos ser una autoridad en meditaciones sobre la cruz cuando es algo que se viene haciendo en toda la historia del cristianismo. Las personas religiosas meditan sobre la cruz y los jesuitas meditan sobre la cruz y visualizan la crucifixión y creo que habría muchísimo más que descubrir ahí que lo que yo pongo en el libro. Que entre otras cosas la cruz, y tiene algo con lo del plano cartesiano, tú dices que en el plano cartesiano poner el punto, poner la coordenada es describir, y ese es el otro género literario que está en juego y que de hecho retoma un performance que hiciste y al que por casualidad yo también fui, que es el performance del Salón Nacional de Artistas, sí. De describir objetos. Y hay algo que es interesante, es que luego, y esto es una relación narrativa muy, muy potente, luego de que describes los objetos y hablas de la metáfora, incluso hablas de esa relación como una relación metafórica en el sentido de que cada uno quería ser el otro y tú querías ser poeta, empiezas a describir el cuerpo de los dos. Entonces se pasa de las cosas al cuerpo y vuelve otra vez el tema de los animales, no podemos volver sobre eso, pues porque ya, bueno, un libro es infinito, entonces siempre termina volviendo a donde estaba. Pero me parece que el tema de la metáfora y la descripción, sobre todo porque la descripción intenta no ser metafórica, pero inevitablemente se vuelve metáfora, porque dices una cosa es en últimas lo que está en camino de ser, que me parece la mejor manera de decir que es un devenir. Devenir no es llegar a ser algo, es estar en camino de ser algo. Y de ser lo otro, de ser siempre otra cosa, y ese es el amor también, estar en camino de ser el otro. Pero digo eso porque a propósito del robo de la cosa, tú señalas, las cosas se roban y luego hablas de que en el amor uno es robado, ¿sí? De hecho, hay como como que se quita algo y por eso lo que busca el libro es la quietud, y hay una relación muy interesante entre quietud y quietar. Y aquietar y quitar, y yo trato de denunciar, sin elaborarla mucho, esa relación, y cómo estar enamorado es vivir un rapto, es exactamente estar raptado, y el delirio amoroso pues es un rapto, en el sentido de un estado alterado, pero también en el sentido de haber sido sustraído de donde está, y llevado a un lugar desconocido por otro, ¿no? Es también estar secuestrado. Sí, eso me gusta mucho, y al mismo tiempo quería hablar de la descripción como otro género literario, y que se incluye ahí. Hemos hablado de la fábula, de la autobiografía, de la confesión, de la descripción. Creo que no hemos hablado de la novela, y muchas veces parecería que es novela. Yo diría que no lo es, y sí no es, pero yo le apostaría que no fuera la novela. Pero la descripción viene a ser otro género literario, y quería algo sobre, de pronto eso, sobre el hecho de que también lo integres acá, como otro género que, entre otras cosas, viene también como recuerdo de una obra de arte que tú misma hiciste, y frente a la que sí te refieres en pasado, no como cuando hablas de las obras literarias que te refieres en presente, que es otro tema del libro que me encantó. Que son los tiempos verbales. Los tiempos verbales. Pero frente al arte como que hay un lenguaje del pasado. Entonces quisiera hablar como de ese tema de la descripción. Cuento ese performance en pasado como una historia sucedida, como cuento otras anécdotas en el libro también pasado, y fue un performance que hice en septiembre fue en octubre, en el Salón Nacional de Artistas, que consistía en que me daban objetos, el público me daba objetos que yo antes no había visto, pues no sabía que me iban a dar, y yo sentada en una mesa, en un escenario, los describía. Y
Y es un ejercicio que pongo a hacer a menudo en pues, el ejercicio que más repito en mis talleres es ese ejercicio que llamo de contemplación y un ejercicio de renuncia a la narrativa, que es tan difícil renunciar a la narrativa y a contar algo, ¿no? Y es buscar esta manera de vincular, de observar los objetos y vincularse con ellos y amarlos y verlos como otros objetos, en realidad desintegrarlos y no solo vincularse con ellos, sino vincularlos a ellos con otros objetos a través de la imaginación y el discurso. Y a través de ese dispositivo, pues, digamos, que es la descripción que es un deshacer realmente las cosas. Que a mí me llama mucho la atención cuando enseño el realismo de Flaubert, que la gente lo tiene en la imaginación como un escritor hiperdescriptivo y realista que describe, no, y la minucia de Flaubert al describir algunas cosas apunta justamente a que esas cosas se desintegren en la imaginación, a que tú ya, no a que las puedas ver, porque si te dijera una mesa de 4 patas, y tales medidas y lo dejara ahí, tú te la imaginas, pero la describe con tal minucia y con tantas contradicciones y tan estrambótica y extravagantemente que lo que pasa es que el objeto desaparece en tu imaginación. Entonces, es también un ejercicio espiritual, es un ejercicio de total abstracción, el de poner atención a una descripción de Flaubert, y eso tampoco se ha dicho, que en realidad el realismo descriptivo era una manera de disolución de la realidad, no de construcción de lugares, no era cine, pues era lo contrario. Sí. Yo creo que con esto... Sí, ya también a decir que ya podíamos ir cerrando. Porque yo ya me voy cansando y no soy tan lúcida, todo el mundo tiene sus... Yo solo quería preguntarte una cosa que se responde con sí o no. ¿Qué, Simón? Yo solo quería preguntar ya para terminar una cosa que se responde con sí o no. Okay. Entonces, hay una parte que tú dices en el libro, es que en las conversaciones con este poeta, te das cuenta de que muchas veces lo que hacías era mirar tu propia cámara cuando supuestamente lo mirabas a él. Y ahorita me di cuenta de que me estaba pasando eso. Yo me estaba sobre todo mirando a ti, y no mirando a mí, y no sé, y te quería preguntar si tú también te estabas era mirando a ti, no mirando a mí. No, porque he estado sobre todo tomando notas, pero en la última pregunta, cuando ya me empecé a mirar, porque empecé a pensar, uy, yo ya debo tener cara de cansancio, porque se me nota a mí ahí mucho el cansancio, y entonces me puse la imagen fija para mirarme y empecé a verme las ojeras y fue el momento en el que se pudieron dar cuenta de que me toqué las mejillas, etcétera, y entonces esa pasó en ese momento, pero antes no, antes estaba mirándote a ti y mirando mis notas y no Sí. mirando nada. Bueno, Sí. por Instagram me mandaron unas fotos de comentarios que hicieron. Hay unos comentarios pues, bellos. Hay alguien que dice que tú eres su amor platónico. Eh, y, y alguien te preguntó que si creías en Dios. Dijo que esto era como una terapia. Otra persona dijo gracias, Carolina. Otra persona repitió lo que dijiste del realismo mágico. Es que el realismo mágico, el realismo descriptivo, por otras cosas, realismo mágico, no sé, nunca me gustó como esa No, categoría. esa categoría. Bueno, Y bueno, hubo gente que saludó desde Argentina, entonces pues saludos también a la genial. gente argentina. Saludamos a todos los que están conectados en todas partes y gracias por estar y por escuchar, gracias por la paciencia y por el esfuerzo pues, de estar aquí viéndonos y oyéndonos cuando hay tantas otras cosas que hacer. A mí me encantó, Simón, hablar contigo y hablar de mi libro otra vez y de lo que quise decir y a veces pude y a veces no pude, lo cual también es parte de la historia de la impotencia de que trata el libro. Bien. Sí.